Hola a todos y a todas. Bienvenidos al curso de plantas de tratamiento de agua. Mi nombre es Margarita Hernández y seré la tutora de la primera parte de este curso durante el primer módulo que corresponde a agua potable. Bueno, algo que sí es importante hablar dentro del tratamiento de coagulación es la dosis del coagulante y qué factores dependen de qué dosis yo puedo utilizar. ¿Listo? Entonces, em, los factores están generalmente relacionados con la calidad del agua cruda que yo voy a tratar y entre esos están, por supuesto, la concentración de sólidos suspendidos. También depende de la distribución del tamaño de partículas, depende también del contenido de materia orgánica, del pH, del contenido de sales y de la temperatura del agua. Bueno, para una determinada agua sacada de algún cuerpo de agua superficial, por ejemplo, eh, estas características que he mencionado son características propias de la calidad de dicha agua, pero estas características pueden llegar a variar durante un solo año. Entonces, para poder determinar las óptimas de coagulante, lo que usualmente se debe hacer es realizar es un ensayo de test de jarras o prueba de jarras. ¿Listo? Estas pruebas de jarras simulan la situación a gran escala y la dosis óptima que se encuentra en estas pruebas, ¿listo? Para posteriormente aplicarlas en la práctica. Entonces, el objetivo principal de este ensayo es poder determinar cuál va a ser la dosis de coagulante que me va a producir la más rápida desestabilización de las partículas coloidales y una parte de las suspendidas, ¿listo? Para que se formen los flux pesados y compactos, ¿listo? Es usual que esta práctica de test de jarras uno la haga en ingeniería ambiental, en los laboratorios de ingeniería ambiental. Eh, sé que sé que ustedes eligen un día para hacer todas estas prácticas, pero debido a la pandemia, pues, asumo yo que no la pudieron hacer el semestre pasado, pero para aquellos que de pronto no la alcanzaron a ver o no se acuerdan de qué se trata, yo les comparto este link, ¿listo? Que pues explican muy bien el test de Harvard y es básicamente para aquellos que de pronto quieran saber de qué se trata o recordar, ¿no? De qué se trata. Nuevamente repito, la dosificación óptima del coagulante depende en gran medida del tipo de agua que yo voy a tratar. Si uno compara un río con un lago, generalmente el agua del lago requiere mucha más dosis de coagulante porque en un lago hay una mayor concentración de algas en el agua y estas perdón, producen un alto contenido de materia orgánica de color. Entonces, para poder eliminar esa gran cantidad de sustancias únicas, pues usualmente debo utilizar mayores dosis de coagulante. ¿Listo? Diferente a un río, que es una corriente donde hay un flujo unidireccional. Bueno, quiero presentarles más o menos el rango que se utilizan para los coagulantes más utilizados en, en las plantas. Y por ejemplo, si hablamos de sulfato de aluminio, es decir, el alumbre, ya sea en estado sólido o líquido, generalmente las dosis llegan a tener rangos de 5 a 100 miligramos por cada litro de agua tratada.
Si utilizamos cloruro férrico o sulfato férrico, perdón, solo cloruro férrico en estado líquido, las dosis suelen ser relativamente un poco más pequeñas, pueden variar de 5 a 70 miligramos por litro. Si utilizamos sulfato férrico, estas dosis suelen ser muy parecidas al cloruro férrico. Bueno, un poco más, se suele utilizar un poco más de dosis y puede variar de 8 a 80 miligramos por cada litro de agua tratada. Quiero mostrarles esta tabla porque me parece interesante cómo podemos establecer una relación entre la dosis de alumbre que yo puedo utilizar con respecto a la medida de turbiedad en el agua cruda que yo voy a tratar. ¿Listo? Entonces, si ustedes pueden ver, a medida que la turbiedad aumenta, por supuesto, la dosis de alumbre debe aumentar. ¿Listo? Entonces estamos hablando que para un agua que presente una turbiedad de casi 500 UNT, pues la dosis aproximada de alumbre es casi de 50 a 60 miligramos por litro. ¿Listo? Entonces, esta también es una tabla que nos ayuda un poco, sobre todo cuando estamos planteando el diseño y los cálculos de cuantificación de productos que se nos pueden gastar durante la operación de la planta. Por último, quiero presentarles esta gráfica muy interesante de un ensayo que se hizo en donde se comparaban diferentes coagulantes. Uno de esos está el alumbre, ¿listo? Que son el amarillo y el café, y el otro es el cloruro férrico, que es el rojo y el café, ¿listo? Son dos tipos de coagulantes, pero que fueron sometidos a aguas con diferentes tipos de alcalinidad, ¿listo? No importa cuál es la alcalinidad del agua, no importa el tipo de coagulante. Miren que aquí experimentalmente se comprobó que a medida que yo aumente la dosis de coagulante, el agua va a sufrir una caída de pH. ¿Listo? No importa, pero la tendencia es la misma. Solamente que hay condiciones y coagulantes que pueden ser mucho más susceptibles a esa caída del agua. Por ejemplo, si yo utilizo alumbre o cloruro férrico a alcalinidades muy pequeñas, o sea, que el agua tenga una alcalinidad muy pequeña, pues con dosis muy pequeñas de coagulante, eh, el agua perfectamente me puede llegar a un pH de 5.5 unidades. ¿Listo? Mientras que, por ejemplo, si se utilizan estos mismos coagulantes con alcalinidades mucho más altas, que el agua tenga esa alcalinidad de 100 miligramos por litro de carbonato de calcio, pues yo me puedo atrever a utilizar una dosis mucho más alta para llegar a un mismo valor de pH de 5.5. Entonces, esto fue un experimento que se hizo, pero esta es la realidad. Aquí se está demostrando la realidad que ocurre en las plantas de tratamiento. Hay ciertos puntos que debemos tener en cuenta para poder hacer exitoso este proceso de tratamiento. El primero que se debe tener en cuenta es que el agua que tiene, el agua que tenga un color bastante pronunciado, generalmente tiene durezas, concentraciones de dureza muy bajas. ¿Listo? Y también puede ser ácida, es decir, que tenga baja alcalinidad. Cuando estas características están presentes en el agua que yo voy a tratar, generalmente yo puedo remover eh, la turbidez y el color mediante coagulantes metálicos como sales de aluminio y sales de hierro. ¿Listo? Por otro lado, cuando yo utilizo sulfato de aluminio, pueden ocurrir reacciones de hidrólisis intermediarias.
¿listo? Mucho antes de la formación del precipitado o del floc. Estas reacciones usualmente llegan a liberar protones, moléculas de hidrógeno positivas, que consumen sustancias que pueden provocar alcalinidad natural al agua. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante porque, como les comentaba, eh, casi todos los coagulantes que usualmente se utilizan eh, producen acidez en el agua porque hay un consumo de alcalinidad. Y se puede, por ejemplo, para lo que es el sulfato de aluminio, hay un orden o unas cifras que nos pueden dar ideas sobre eso. Y una de esas es que por el orden de 1 miligramo por litro de sulfato de aluminio que yo utilice, se pueden llegar a consumir 0,5 miligramos de carbonato de calcio. ¿Listo? Entonces recuerden que esos miligramos por litro de carbonato de calcio son las unidades de medida de la alcalinidad en el agua. ¿Listo? Entonces, miren que ahí uno puede observar que hay un doble del consumo de alcalinidad con respecto a la cantidad de coagulante usado. ¿Listo? Entonces, si yo dosifico 20 miligramos por litro de coagulante, pues se consumirán de esta forma 10 miligramos por litro de alcalinidad. Más o menos ese es el orden que se tiene. Otra cosa que se debe tener en cuenta es el pH requerido para remover color. ¿Listo? Generalmente que los pHs bajos, eh, perdón, em, el pH que yo necesito para remover color es más bajo que para remover turbiedad. ¿Listo? Un ejemplo de esto es que cuando yo aplico, por ejemplo, sales de aluminio, el color se remueve mejor entre pHs que varíen de 5 a 6. Mientras que si yo utilizo para esta misma agua sales de aluminio y yo quiero remover mejor turbiedad, lo puedo hacer con pHs que varíen de 6 a 7 unidades. ¿Listo? Em, Algo similar puede ocurrir, por ejemplo, si yo utilizo sales de hierro. ¿Listo? Si yo quiero remover color, el pH, utilizando sales de hierro, el pH tiene que estar más o menos entre 3,2 y 4,5. Pero si quiero remover turbiedad, entonces el pH debe estar entre 2 hasta 7 unidades. Otra consideración que se debe tener en cuenta es que cuando se presenta simultáneamente el color y la turbiedad en un agua, generalmente el área superficial de los coloides se hace mayor y esto ayuda a que haya una mejor absorción de las moléculas que producen el color y esto me beneficia en el sentido en que yo puedo llegar a utilizar menores cantidades de dosis de coagulante. Una de las consideraciones más importantes que se deben tener en cuenta, aunque no mucho aquí en el país, en los países del trópico, porque eh, no es una situación muy usual acá, pero hay que tener en cuenta que en aguas muy frías, o sea, o sea, que están alrededor del punto de congelación, no coagulan o coagulan muy mal. ¿Listo? Entonces, pueden exigir, en ese caso, por ejemplo, en países nórdicos o que tienen estaciones, ellos usualmente pueden utilizar una temporada, un coagulante relativamente económico como el alumbre, pero después en invierno pueden exigir el uso de otro coagulante que no sea sulfato de aluminio. Puede ser un polímero catiónico, ¿listo? Que sirve para que coagule mejor el agua, pero es mucho más costoso. Y por último, pues se debe tener en cuenta que las aguas más difíciles de coagular son aquellas que tienen una baja concentración de turbiedad. Suena un poco irónico porque
porque digamos que uno busca es que el agua tenga baja turbiedad, pero eso es lo que ocurre. Es algo muy similar a las plantas de tratamiento de aguas residuales. Nosotros vamos a ver que la cantidad de materia orgánica que tenga un agua va a influir en el tratamiento de esta misma. Es decir, yo entre más materia orgánica tenga, más nutrientes, más microorganismos, mejor yo voy m- mejor mi tratamiento biológico va a ayudar a descomponer esa materia orgánica. Eso pasa acá en potabilización. Si yo tengo una alta concentración de turbiedad, puedo coagular mejor. ¿Listo? ¿Y cuánto sería ese límite? Pues básicamente si las aguas tienen el agua que yo voy a tratar tiene una turbiedad menor a 20 UNT, es posible que presente problemas con la coagulación y tenga que ayudarme de polímeros, ¿listo? Para poder acelerar este proceso. Gracias por haber llegado al final de este video. Ojalá les haya gustado el contenido de este y hayan podido encontrar información útil no solo para este curso, sino también para su vida profesional. No olviden seguir consultando la biblioteca del curso y demás material de apoyo que se encuentra en el aula virtual. ¡Nos vemos!